La luxación esternoclavicular es una luxación, es muy rara y ocurre generalmente en accidentes de alto impacto, por ejemplo, volcaduras. Generalmente se luxa la clavícula hacia adelante, en este caso vemos una luxación hacia atrás. Y aquí vemos el método de reducción. Ponemos un bulto entre las escápulas, presionamos hacia atrás los hombros a manera de hacer diastasis a nivel de la articulación. Agarramos la clavícula hasta con los dedos, la empujamos si está hacia adelante o la traccionamos si está hacia atrás, pues la traccionamos hacia adelante. Si no podemos agarrarla con los dedos, se puede agarrar con una pinza, perina, para traccionarla. Una vez reducida, como todas las luxaciones agudas que ocurren por primera vez, se deben de inmovilizar por 3 a 4 semanas para que cicatricen los ligamentos y la cápsula. Cuando una luxación una luxación es repetitiva, pues no es necesario inmovilizar por mucho tiempo, porque de todas maneras se va a seguir luxando porque ya los ligamentos o la cápsula no se van a reparar, ya están lesionados y están dañados. Ahora tenemos diferentes tipos de luxaciones. Las agudas, las crónicas y las inveteradas, que fue que nunca recibieron tratamiento durante meses o años. Y hay otras luxaciones que es que el mismo paciente se lo provoca y el mismo paciente se lo puede reducir. No me acuerdo exactamente el nombre que le dan a esas, pero es otro tipo de luxaciones. Ahora, cuando son recidivantes, que ocurren frecuentemente y que vuelven a ocurrir, entonces es necesario reforzar la articulación para que ya no se luxe. Aquí en este caso tenemos dos tipos de material que estamos utilizando, la fascia, que generalmente usamos fascia lata, o un tendón, ¿sí? De los tendones que más utilizamos el semitendinoso de la rodilla, y con eso reforzamos la articulación. Una luxación también bastante frecuente, sobre todo ahora que anda de moda andar en bicicleta, se caen, golpe directo en el hombro y se luxa la articulación acromioclavicular. Esta articulación está sostenida por la cápsula articular. Aquí ¿sí ven la flechita, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, está sostenida por la cápsula articular, el ligamento acromioclavicular que va aquí arriba en contacto directo con la cápsula, y los ligamentos trapezoide y conoide. Estos ligamentos van de la apófisis coracoides hacia la clavícula. Y vemos aquí cómo hay una ruptura completa de la cápsula, del ligamento acromioclavicular y del trapezoide y el conoide. Es cuando viene la luxación tipo 3. Radiológicamente podemos ver el ensanchamiento de este espacio y la distancia de la clavícula hacia la coracoides radiográficamente. Los esguinces de esta articulación se dividen en 3 grados: leve, moderado o grave, o tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es cuando no hay una ruptura completa, sino que es únicamente un estiramiento de las fibras. Va a haber un ensanchamiento mínimo del espacio articular, que normalmente mide menos de 0.8 centímetros. Distancia coracoclavicular dentro del rango normal de 1 a 1.3 centímetros, ¿sí? En el tipo 2 ya hay una ruptura parcial de los ligamentos. Va a haber un ensanchamiento del espacio de la articulación de 1 a 1.5. Pasando de 1 centímetro ya debemos sospechar. Y se aumenta del 20 al 50% la distancia coracoclavicular, o sea, de 1,5 centímetros más o menos, para arriba.
Y el tipo 3, marcado ensanchamiento del espacio de la articulación acromioclavicular hasta 1.5 centímetros y aumenta la distancia coracoclavicular en 50% o más, como vemos aquí. Ve aquí, aumentó ya la distancia importantemente. El diagnóstico clínico se hace con este signo que se llama el signo de la tecla. Empujamos el húmero hacia arriba y a través del húmero estamos empujando la escápula hacia arriba y al mismo tiempo empujamos la clavícula hacia abajo y vemos cómo se va a reducir la luxación. Esto lo podemos hacer fácil en personas delgadas. En personas obesas o muy musculosas a veces es difícil. Ahora, cuando se toman radiografías, hay personas muy musculosas que a pesar de tener la lesión, los músculos conservan la articulación en su lugar. Si tenemos sospecha de esta lesión, lo que debemos de hacer es tomar una radiografía con peso en las extremidades superiores o nosotros traccionándolas hacia abajo para hacer que se luxe la articulación. Aquí vemos que una articulación, la del lado izquierdo, no se está luxando y vemos que la derecha se está luxando al ponerle peso en los brazos, en la extremidad superior. El tratamiento más utilizado es hacer la reducción, reparar y mantener unos clavitos que se pueden dejar por dentro de la piel o los podemos dejar por fuera de la piel y retirarlos a las 4 semanas, es lo que yo hago más frecuentemente. Pero antes de reducir la luxación, tenemos que encontrar el ligamento trapezoide conoide, referirlo con un hilo de sutura, porque una vez que hacemos la luxación ya es más difícil de encontrarlo porque disminuye el espacio. Referimos el trapezoide conoide, hacemos la reducción de la luxación, ponemos los clavos y entonces sí ya suturamos, terminamos de suturar el trapezoide y el conoide, suturamos la cápsula. Ahora, antes de suturar la cápsula, adentro de esta articulación existe un menisco. Debemos revisar si el menisco está lesionado, hay que quitarlo porque le va a provocar dolor. Si no está lesionado, entonces podemos suturar directamente la cápsula y el ligamento acromioclavicular. Entonces, pregunta de examen. ¿Cómo se repara una luxación grado 3? Primero, referir trapezoide y conoide con hilos, hacer la reducción, suturar el trapezoide y conoide, quitar el menisco si es necesario, suturar la cápsula y el ligamento acromioclavicular. ¿Sí? Hay otros tipos de fijación como esta, que metemos un tornillo únicamente de la clavícula hacia la coracoides. Y lo que más se debe de usar son tornillos roscados, como clavos roscados, como este, para evitar que vaya a migrar el clavo y una de dos, o se sale o penetra más y puede llegar a lesionar estructuras internas. Ahora, el tipo 1 únicamente requiere inmovilización con un cabestrillo durante unos días hasta que pase el dolor. Igual el tipo 2, antiinflamatorios, pero el tipo 3 ya generalmente requiere de tratamiento quirúrgico. O sea, la persona no se quiere operar o no se puede operar, se puede mandar a hacer un aparato especial que eleva el hombro, eleva la escápula a través de traccionar el hombro y baja la clavícula. Entonces se pone una especie de vendaje que va de aquí por abajo del codo y hacia acá atrás, ¿sí? Además que se hace especial para el tamaño. Este casi no lo usamos, lo que más usamos es el tratamiento quirúrgico. Hay otro tratamiento quirúrgico para las lesiones inveteradas que ya casi no se usa, que es la placa Hook, que dejó de usarse porque provoca muchos problemas, como entra por debajo del acromion,
provoca desgaste del acromion y dolor, entonces ya se dejó de usar. Lo que más se utiliza cuando ya es inveterada, que ya cuando pasan más de 15 días, los ligamentos trapezoide y conoide se retraen y ya no los vamos a poder suturar. Cuando ya pasó este tiempo, va a ser muy difícil hacer una reparación y volver a dejar la articulación en su lugar. Entonces, en las inveteradas se prefiere resecar la parte distal de la clavícula, ¿sí? Bueno, la luxación glenumeral es la segunda más frecuente. Las más frecuentes se supone que son las de la mano, de los dedos, pero pues esas no nos llegan a nosotros al hospital, llegan a urgencias o inclusive no llegan porque ahí mismo se las acomodan o el mismo paciente o otra persona se la acomoda luego, ¿eh? Entonces es raro que nos lleguen ya este tipo de luxaciones. Serían las primeras, pero realmente las primeras que nos llegan a nosotros, las más frecuentes, es la luxación glenumeral. Y esta la dividimos en anterior, posterior, inferior, superior, erecta y torácica. Las más frecuentes es la luxación anterior, como vemos aquí. La luxación posterior es menos frecuente y esta es una luxación erecta que ocurre cuando el paciente se luxa al momento de ir extendiendo los brazos hacia arriba, por ejemplo, en un accidente automovilístico que extienden los brazos hacia arriba para agarrarse del techo o algo, y requiere de un mecanismo muy intenso para que se luxe. Y así llegan en esta posición con el brazo levantado, ¿sí? Ahora, cuando se luxa, puede llegar a ser tan fuerte el traumatismo que se desplace y se meta el húmero en el tórax. Esa es la intratorácica, ¿sí? Entonces, la mayoría de las luxaciones glenumerales son anteriores, hasta el 95%, 50-70% menores de 30 años, y puede ser con o sin fractura. ¿Fractura de qué? Puede ser de la escápula, puede ser del cuello, puede ser del troquín, puede ser del troquíter. El mecanismo de lesión de la luxación anterior generalmente es abducción y rotación externa, como si fuéramos a aventar una pelota de béisbol o una pedrada, ¿sí? Abducción y rotación externa, ahí es cuando se luxa. Los datos clínicos de una luxación glenumeral anterior son hombro en charretera. Las charreteras son lo que les ponen a los hombros aquí para que se vean planos, en los militares sobre todo, o en algunos vestidos de mujeres se usaba antes ponerle algo aquí para que se vean así cuadrados. Hombro plano u hombro en charretera, que es esto, este ángulo que se forma aquí. Segundo, el hueco que no en todo mundo aparece, si está muy musculoso no se ve, no se nota. El hueco en esta parte, la protrusión de la cabeza hacia adelante, aquí estamos tocando el hueco, la protrusión de la cabeza hacia adelante. Siempre que hay una luxación, el paquete vasculonervioso, principalmente el plexo braquial, pasa por delante del hombro. Entonces, al luxarse anterior, puede llegar a lesionar el plexo braquial o una parte de él. Debemos de revisar el músculo axilar o músculo cutáneo que se revise en esta zona. Debemos de revisar los movimientos de las manos y debemos revisar los pulsos antes de meterlo a una reducción. Debemos de especificar en el expediente si el paciente ya traía o no traía lesión neurológica o vascular, porque después puede ser que durante la reducción le provoquemos alguna lesión y más vale tenerlo en el expediente que ya la traía desde antes y que no nos van a echar la culpa a nosotros de que nosotros le provocamos la lesión. La luxación glenumeral anterior se divide en su glenoidea, su coracoidea, su clavicular, pero esto no tiene mucha importancia porque el tratamiento realmente es igual. Ahora, cuando hay una luxación anterior, se fractura
como choca el troquíter con esta parte de la escápula, en las luxaciones anteriores se fractura el troquíter y en las luxaciones posteriores se fractura el troquín porque el troquín está aquí por delante. Aquí vemos dos tipos de fracturas y luxaciones. En esta, el troquín no se desplaza y se queda prácticamente en su lugar, y al momento de realizar la reducción va a regresar a su lugar, a adosarse al húmero, y ya únicamente requiere una inmovilización con inmovilizador universal durante unas 4 a 6 semanas. Pero en ocasiones, el troquíter por tracción de los músculos del manguito rotador se va subacromialmente, y para lograr reducirlo tendríamos que poner una férula en avión con el brazo en abducción para lograr que hiciera contacto el troquíter con el húmero. Pero pues una férula en avión, ya la vimos, es muy molesta. Entonces preferimos que cuando ocurre esto, hacer un tratamiento quirúrgico con clavos o tornillos. Aquí tenemos una luxación y fractura del cuello. En este caso debemos de hacer tracción e intentar reducir la cabeza presionándola hacia atrás. Si logramos la reducción de la luxación, ya no es tan urgente tratar la fractura. Pero si no se logra, como toda luxación es una urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Porque primero, son muy dolorosas. Segundo, está presionando otras estructuras que no deberían de estar presionadas, por ejemplo, el plexo braquial o cualquier otro vaso, u otro vaso. Entonces, si no logramos la reducción cerrada, tenemos que hacer una reducción abierta de la luxación urgentemente, y tenemos que de una vez hacer la osteosíntesis, ¿verdad? Si ya vamos a abrir, pues ya hacemos la osteosíntesis. Aquí vemos cómo una luxación anterior puede provocar desgarro del labrum y de la cápsula articular. Aquí vemos el labrum, el número 2 quería estar aquí. Aquí lo vemos lesionado. El labrum es una especie de cartílago que está alrededor de la articulación, como si fueran meniscos. Entonces se lesiona el labrum, se lesiona la cápsula articular, y como el troquíter choca con esta parte de la escápula, puede llegar a fracturarse y puede llegar a romperse el músculo subescapular, ¿sí? El tratamiento cuando no hay fractura, ¿verdad? Este es el método de Stimson. Únicamente ponemos al paciente en decúbito ventral, le ponemos una carga en el brazo y ahí lo dejamos y se puede llegar a reducir. Estas maniobras se recomienda que se hagan bajo anestesia, aunque en ocasiones cuando ya son recurrentes, entonces podemos hacerlo sin anestesia. Este es otro método que es el método hipocrático, dándole tracción y contratracción con el pie. Este no es muy recomendado porque podemos lesionar el plexo y podemos provocar fractura, porque al darle aducción estamos haciendo palanca sobre el húmero, y sobre todo en personas ancianas podemos llegar a fracturar el húmero. Este método no es muy recomendable a menos que no podamos lograr la reducción con otro método. Este es el método de Kocher, que es un método muy sencillo que se recomienda hacer bajo anestesia porque es muy doloroso, porque damos rotación externa y luego rotación interna. Damos tracción, rotación externa, abducción y luego aducción y rotación interna. Y ahí entra la luxación, ahí se reduce. Este es el método de Kocher. No se recomienda hacer también en pacientes ancianos porque utilizamos también palanca. Al hacer la rotación, estamos haciendo palanca y podemos llegar a fracturar. Y como es muy doloroso, se recomienda con anestesia. Este es el método menos agresivo y más usado, que es el método de Madsen.
Lo podemos hacer con o sin anestesia dependiendo de la capacidad del paciente para aguantar el dolor, ¿verdad? No se recomienda hacer en pacientes ancianos ninguna de estas reducciones sin anestesia porque puede sufrir un reflejo vagal y pueden entrar inclusive en paro cardíaco. En pacientes jóvenes sí lo podemos intentar. En este método damos contratracción del tórax, no de la axila, del tórax, y al mismo tiempo damos tracción en la extremidad superior, tracción y rotaciones y aducción, la vamos moviendo despacito y generalmente con la pura tracción, luego se reduce la fractura. Entonces este es el método más utilizado. Claro que se hace con el paciente, o sea, al menos nosotros lo hacemos con el paciente en decúbito dorsal, no ahí sentado, ¿verdad? La luxación glenumeral posterior, como vimos ahorita, la anterior se reduce con aducción y rotación interna. Pues la luxación posterior es lo contrario. Se reduce por abducción y rotación externa. Ahora, a veces, en lugar de reducirse, se convierte en luxación anterior y entonces hacemos ya maniobras para luxación anterior. La luxación erecta, pues damos tracción y nos vamos poco a poco en abducción, ¿sí? Para convertirla en anterior o posterior y luego ya reducirla. Ahora, cuando una luxación es recidivante, que vuelve a ocurrir con cualquier traumatismo mínimo o movimiento mínimo, es necesario reforzar. Hay dos principios o dos finalidades en una cirugía de hombro para este tipo de problema. Y las dos finalidades son reforzar la cara anterior y limitar la rotación externa. Porque acuérdense que la rotación externa y la abducción es lo que nos provoca la luxación. Este es el método de Putty-Platt en donde estamos imbrincando la cápsula, la cortamos y la empalmamos una sobre otra. Aquí lo levantamos el colgajo, suturamos este con este y luego lo traslapamos. Esta parte la ponemos arriba de esta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos reforzando la cara anterior y al mismo tiempo estamos limitando la rotación externa. Este es un método. Este es el método de Magnusson, en donde hacemos un trasplante del músculo subescapular que se inserta aquí por delante de la corredera bicipital, lo insertamos por detrás lo reinsertamos por detrás de la corredera, ya sea todo el tendón o parte del tendón. ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a haber una limitación a la rotación externa. Este es el método de Magnusson. El método de Bristow se usa cuando el paciente no quiere tener limitación a la rotación externa. Entonces lo que hacemos es reforzar únicamente la cara anterior con el músculo braquial, bíceps braquial, que se inserta originalmente en la apófisis coronoide, en la apófisis coracoides. Hacemos una perforación para pasar un tornillo antes de cortarla, porque después al cortarla ya va a ser más difícil hacer la perforación. Hacemos una perforación, hacemos osteotomía de la coracoides y esa parte osteotomizada la vamos a trasplantar por enfrente de la glenoides. En el momento que hace abducción el paciente, fíjense cómo aquí antes del trasplante el músculo queda por arriba de la articulación y se puede luxar fácilmente. Y aquí vemos cómo al hacer abducción el músculo queda delante de la cara, delante de la articulación y es más difícil que se luxe. Yo utilizo las dos técnicas, siempre hago las dos técnicas porque una sola frecuentemente falla. Siempre les hago el Putty-Platt y les hago el Bristow. Aunque ya últimamente se está haciendo este tipo de cirugías, no igual que estas, pero la finalidad es la misma, de reforzar la cara anterior, de reparar el labrum
por medio de artroscopía. Pero, por ejemplo, una operación de este tipo, pues no la vamos a poder hacer por medio de artroscopía, ¿verdad? Pero muchas luxaciones recidivantes ya se están corrigiendo por medio de artroscopía. Bueno, luxación del codo. Habíamos dicho que en la luxación del codo, que se luxan las dos articulaciones, pudiera haber fractura de la cabeza o del cuello radial o de la apófisis coronoides. Entonces, habíamos dicho que siempre después de realizar una reducción del codo debemos de tomar radiografías porque esa fractura se puede provocar y desplazar durante la luxación, como se ve aquí abajo, o cuando hacemos la reducción. Aquí está luxado y el momento que reducimos, fracturamos y desplazamos la cabeza del radio, ¿sí? Entonces, la apófisis coracoides y la cabeza o el cuello del radio se pueden fracturar durante una luxación de codo. Aquí vemos una radiografía donde se pierde completamente la relación articular. Acá tenemos el radio, la cúpula radial que debería estar aquí abajo. Aquí tenemos la parte posterior donde vemos claramente cómo esta parte del olecranon, la parte articular, ya no está en relación con el radio y con el cúbito. La reducción es realmente fácil, dando tracción y contratracción, pero va a depender si el paciente nos aguanta esta maniobra y si no, pues hay que hacerlo bajo anestesia. Igualmente, cuando se vuelve inveterada, cuando se vuelve recidivante, pues podemos hacer un reforzamiento de la articulación, pasando un ligamento, un tendón por los túneles y plicando la cápsula para que no se vuelva a luxar. Bueno, antes de pasar, como esta es la más frecuente, ¿hay alguna pregunta sobre esta, la glenodepresión glenumeral? Que es la más común, la más frecuente. ¿Preguntas? Me parece que no. Bueno, vámonos con la luxación radiocubital distal, que es muy frecuente. El paciente que les mandé ayer la radiografía de la radio distal también traía luxación de la radio cubital distal. Tuvimos que reducirla y poner un clavo para mantenerla reducida. ¿Sí vieron la radiografía que les mandé ayer? Sí, doctor. Bueno, si se fijan en esa radiografía, la articulación, como es una grado, era una, habíamos quedado 5 o 6, no recuerdo. Está multifragmentada. Entonces, si ven la radiografía, van a ver que la superficie articular quedó muy incongruente, ¿sí? A pesar de los clavos. Este paciente lo vamos a tener que volver a meter ahora a quirófano, pero ya abrir la fractura para lograr acomodar lo mejor posible la articulación y ponerle clavos, porque si lo dejamos así, pues va a ser seguramente una artrosis y es un paciente muy joven de 30 y tantos años. Entonces, de uno de los clavos que ven ahí que va del radio al cúbito, ahí se ve uno de los clavitos que va del radio al cúbito. ¿Sí lo ven? El que está más horizontal. Con ese clavo estamos manteniendo la luxación de la articulación, ¿sí? Se puede usar clavos o se pueden usar tornillos. Entonces puede ser una luxación dorsal o volar, que quiere decir anterior, ¿sí? Y cuando ya es inveterada, entonces hay muchos métodos, pero uno de ellos es este. Hacer un reforzamiento de la articulación. Esta luxación ocurre ¿en qué fractura luxación?
Acosta Navarrete. Sí, doctor. ¿En qué fractura luxación ocurre esta luxación? ¿Del radio y del cúbito? ¿Cómo se llama? Mm, Bueno, ¿alguien sabe? No están estudiando. De Galeazzi. ¿Quién contestó? Bailón. Bailón, como siempre. Muy bien, una B para Bailón. Fractura luxación de Galeazzi, que es fractura de la diáfisis del radio con luxación radiocubital distal. Bueno, las luxaciones de los huesos del carpo, que se supone que ya se lo saben, ¿verdad? En esta imagen vemos lo que no está sombreado, como esto, es lo que está luxado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, lo que no está sombreado es el semilunar. Entonces, aquí lo que se luxó es el semilunar. Y aquí, como se luxó todo lo demás, se llama perisemilunar. O sea, todo lo que está alrededor del semilunar del carpo se luxó. Aquí vemos una radiografía normal o un esquema normal. Y aquí vemos este hueso. ¿Cuál es este hueso? ¿Ese es el escafoide? No, Entonces es el piramidal. Ese es el Perdón. piramidal. no. A ver, vamos a repetirlos. Escafoides, ¿sí? Así como en primaria. Todos repitan. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Cuál es este? El piramidal. No, hombre, Semilunar. semilunar. Sí. Entonces, aquí vemos el escafoides, ¿lo ven? ¿Sí? El semilunar. Esta luxación se llama perisemilunar, ¿sí? O sea, todo lo que está alrededor del semilunar se luxó y el semilunar se conservó en su lugar. ¿Cuáles son estos? Es el escafoide y el semilunar. Muy bien. Aquí se luxaron todos los huesos que están alrededor del escafoide y del semilunar. Se llama periescafo semilunar, ¿sí? Periescafo semilunar. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué vemos? Fractura del escafoides y luxación del semilunar. No, el semilunar no está luxado. ¿El piramidal y el escafoides? Esos son los huesos, pero ¿cuáles están luxados? Ah, el piramidal. ¿O cuáles no están luxados? El escafoides y el semiluna. La mitad del escafoides. Sí. Entonces se llama transescafo perisemilunar, ¿sí? Transescafo perisemilunar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y esta es una luxación de qué? La 4. Escafoides. Está luxado el escafoides. La 5. Del semilunar. El semilunar. ¿Y esta? Escafoides y semilunar. Entonces se llamaría escafo semilunar, sin el trans ni el peri, ¿sí? Luxación escafo semilunar. ¿Y esta? La mitad del escafoides y el semiluna. Entonces se llamaría transescafo semilunar. Bueno, vamos a ver si entendieron. A ver, Madero, Sí, doctor. dime cómo describirías la número 2. Es una
Luxación del piramidal. No entendieron nada. Nunca mencionamos el piramidal para nada. Gómez. El número 2. Este número 2. Es una luxación del semilunar. Vamos a repetir todo otra vez. Los que se ven más claritos son los que están luxados. Los que están en negrita es lo que no está luxado. Aquí vemos que está luxado todo menos el semilunar. Se llama perisemilunar. Aquí vemos, como se ve más clarito, el que está luxado es el semilunar. ¿Sí? Esta es una perisemilunar y esta es una del semilunar. Aquí vemos que todos los huesos del carpo se luxaron y nomás el semilunar se conservó en su lugar. Se llama luxación perisemilunar. Aquí vemos que el semilunar y el piramidal se conservaron en su lugar. Por lo tanto se llama, perdón, me equivoqué. El escafoides y el semilunar, a lo mejor desde ahorita me equivoqué antes. El escafoides y el semilunar están en su lugar y se luxaron todos los huesos del carpo, se llama periescafo semilunar. Aquí hay una fractura del escafoides y está luxada la mitad del escafoides y todos los huesos del carpo menos la mitad del escafoides y del semilunar. Se llama transescafo perisemilunar, ¿sí? Aquí únicamente está luxado el escafoides, es una luxación del escafoides. Aquí hay una luxación del semilunar. Aquí hay una luxación tanto del escafoides del semilunar. Se llama escafo semilunar sin el peri, como esta, ¿verdad? Y aquí transescafo porque hay fractura semilunar. Muy bien. A ver, Gómez. Sí. Gómez, descríbame la número 2. La número 2 es periescafo semilunar, ¿Qué significa eso? que está luxado lo que es el hueso semilunar. el No, escafoide. por favor entiendan. Lo que está en negrita no está luxado. Lo que no está en negritas es lo que está luxado. ¿Por qué se llama periescafo semilunar? Porque está luxado todo menos lo que es. Exactamente, menos lo que es. No se dice lo que es. Menos el escafoide y el semilunar. Entiendan. Ibarra. Sí, doctor. A ver, explícame esto. El 3. El 3. Ok, es una transescafo semilunar. ¿Qué significa eso? Ok, que está luxado la mitad del escafoides y y en este caso el semilunar no estaría luxado. Únicamente sería la mitad del escafoides. No, hombre. Ah, ok, y el resto de los demás huesos carpianos. ¿Cuáles huesos del carpo? Muy bien. Sí. Al fin le van atinando. Tena. El número 6, Tena. ¿No vino Tena? Creo que no, doctor. Tocó la vacuna y andaba bien malo. Martínez. Aquí, doctor. ¿La 6? Número 6. Ok, sería una fractura escafo semilunar, donde estaría... No. Digo, una luxación escafo semilunar, donde estaría luxado el escafoides y el semilunar. Muy bien. Ahora sí ya lo entendieron bien. El tratamiento de estas luxaciones es generalmente con reducción cerrada. Damos tracción en los dedos y en el antebrazo para que nos dé espacio a que los huesos vuelvan a su lugar y lo ponemos sobre una mesa
y le apachurramos, como quien dice, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Le damos presión para que regresen a su lugar. Cuando no logramos hacer la reducción, entonces hay que abrir, ¿sí? Pero es muy raro. Entonces aquí vemos un semilunar normal en su lugar, en forma de media luna en la radiografía lateral, y aquí vemos cómo se pierde la relación. Vean la media luna hacia dónde está apuntando, ¿sí? A veces en las radiografías anteroposteriores es difícil de valorar cuando no estamos acostumbrados a ver esto, ¿sí? Bueno, las luxaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, como les dije, es muy frecuente que ocurran, pero ahí mismo en la cancha de básquetbol o donde se realice, que es más frecuente con pelotas de básquet o de fútbol, ahí mismo podemos hacer la luxación, la reducción. Traccionamos, acomodamos y hay que inmovilizar por 2 o 3 semanas, unas 3 semanas para que cicatricen los ligamentos. Hay una luxación metacarpofalángica del segundo dedo que es frecuente que la cabeza del metacarpiano se meta como en ojal dentro de los ligamentos. Y por más que le jalemos y tratemos de reducirla, no vamos a poder. Esta es la forma como se ve esa luxación. Y debemos decirle al paciente que le vamos a tratar de reducir, pero que si no se logra, como está la cabeza en ojal dentro de esto, no la podemos brincar hacia adelante y a veces tenemos que abrir, como se ve aquí en la incisión, meter una pincita, separar los ligamentos para poder hacer la reducción, ¿sí? Esto es frecuente que ocurra en el segundo dedo. Otras luxaciones, pues de la que ya habíamos visto, la sínfisis del pubis y la sacroiliaca. Aquí del lado derecho vemos una sacroiliaca muy bonita, normal, pero vean aquí el espacio comparado con esta otra, pues se ve claramente la luxación. Y el pubis, pues no hay ninguna duda de que está luxado, ¿verdad? Un pubis que tiene más de 2 centímetros de diástasis requiere de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico se hace generalmente con 2 placas. ¿Por qué 2 placas? Porque el pubis tiene muy poca resistencia, es muy frágil. Si metemos una sola placa, es muy probable que se nos vaya a soltar. O ponemos una placa u otra técnica es meter tornillos y amarrar también con alambre. Esa no sé por qué la traigo aquí. Entonces corregimos la diástasis o diastasis y 2 placas de reconstrucción o tercio de caña. Y la sínfisis del pubis, la sacroiliaca también puede ser mantenida con tornillos y placas. El problema es que esta raíz nerviosa, que es la L5, corre pegadito a la articulación y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos lesionar ese nervio, ¿sí? Aquí tenemos un amarre con alambre y al mismo tiempo con tornillos, que aquí les quedó medio chueca la articulación, ¿verdad? Bueno, otras luxaciones más o menos frecuentes son las de la cadera. El mecanismo más frecuente es choque de frente en automóvil, choque de frente con golpe de la rodilla en el tablero, empuja el fémur hacia atrás y aquí pueden ocurrir diferentes cosas. Que se fracture la rótula, que se fracture el fémur, que se fracture la cadera, que se fracture el acetábulo o que se luxe la articulación. Cuando vamos manejando y llevamos las piernas abiertas en abducción, es más difícil que se luxe porque la cabeza va más centrada en el acetábulo. Sin embargo, si es un golpe muy fuerte, como la cabeza va en abducción, entonces en lugar de salirse, fractura la parte posterior del acetábulo. Y entre más llevemos las piernas abiertas en abducción, no las piernas, sino la extremidad inferior, la cadera, mayor va a ser la fractura. Si llevamos las piernas en abducción, es más fácil que se luxe sin haber fractura o con una pequeña fractura.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la luxación con una ligera fractura, una pequeña fractura del acetábulo. Aquí pueden ocurrir dos cosas, que al momento que hacemos la reducción, esta vuelva a su lugar también la fractura y sea muy pequeña y no necesitemos hacer tratamiento quirúrgico, pero cuando la fractura de la ceja posterior, de la pared posterior es muy grande, cuando hacemos la reducción inmediatamente vamos a sentir que fácilmente se vuelve a luxar. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos clásicos de una luxación posterior de cadera? Si tenemos una fractura de cadera o de húmero, va a haber acortamiento y rotación externa. Pero en las luxaciones, como la cadera está salida hacia atrás, va a haber aducción de la cadera y flexión de la rodilla y rotación interna en lugar de externa. Esto se llama posición del pudor. Posición del pudor, que es clásica de luxación posterior de cadera. Aquí vemos una radiografía con una luxación y aquí la vemos ya reducida. Hay otra luxación que por un golpe lateral se fractura todo el acetábulo y se mete la cabeza dentro del acetábulo y a esto le llaman, no sé por qué, pues le llaman luxación central. Pues también pierde la relación, ¿verdad? Se llama fractura luxación central de la cadera. Bueno, para reducir una cadera, damos tracción con flexión y al mismo tiempo, aquí como se ve en número 4, alguien presiona la pelvis hacia adelante, hacia atrás, perdón. Esto no es fácil de hacer porque hay muchos músculos. Generalmente lo tenemos que hacer con anestesia general. Aquí hay otro método. Con el paciente en decúbito ventral empujamos igualmente, le jalamos la pierna, el muslo más bien, y empujamos la cabeza del fémur hacia atrás, ¿sí? Y en la luxación posterior, pues es lo contrario. En lugar de jalar, tenemos en la luxación... No, aquí está al revés, ¿eh? Aquí está mal. Ahí para que le corrijan en su presentación, ¿sí? ¿Cómo que está al revés? Sí, la luxación arriba viene... A ver, déjenme ver. Luxación de cadera posterior. Este es el tratamiento para luxación posterior, ¿sí? Y este es el tratamiento para luxación anterior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en la luxación posterior, pues tenemos que jalar hacia adelante. Y en la luxación anterior, pues tenemos que empujar hacia atrás para lograr la reducción y al mismo tiempo darle aducción, ¿sí? Para que sea más fácil que entre. ¿De acuerdo? Doc, tengo una pregunta. Ya vi que para hacer la posterior es la más difícil. ¿No se puede hacer ¿Otra vez? una posterior? Se está cortando la comunicación. O sea, cambiar. No, no le escucho. A ver, ¿ahí me escucha? Pues es que se corta. Ok. Mejor se lo escribo y luego ya me responde. A ver, dígame otra vez por última vez. Ahora sí se oyó bien. Sí. Sí. A ver, que si ya ve que es más difícil hacer una posterior. En vez de hacer una posterior, pudiéramos hacer una anterior, que es más sencilla. ¿Cómo? Hacer. O sea, cambiar. las dos son difíciles. Las dos son difíciles de reducir. ¿Sí? ¿O no entendí bien la pregunta? Las dos son difíciles de reducir. Es diferente el mecanismo para reducirlas, ¿verdad? En la posterior, pues hay que jalar y en la anterior hay que empujar, ¿sí? Y en la ¿De acuerdo? No sé si entendí bien la pregunta. Sí, es que preguntaba
preguntaba, por ejemplo, en pacientes, porque nos van a tocar pacientes muy grandes. Entonces, en vez de hacer una posterior, ¿se podría realizar la anterior? ¿Cómo? Aunque sea... No entiendo. O sea, si es una luxación posterior es posterior y si es anterior es anterior. Ajá, y no me serviría la manera de hacerlo, pero anteriormente, por ejemplo, yo no puedo... ¿No puede qué? Ya se cortó. Ya no le escucho. ¿Ahí me escucha, Doc? Sí. Ah, ok. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Mejor la replanteo. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un paciente muy grande? ¿Qué puedo hacer de qué? Para hacer la maniobra, porque, por ¿La tiene que hacer? ejemplo, era posterior con un paciente muy grande. ¿De posterior o anterior con un paciente grande tiene que hacer la maniobra bajo anestesia? Pues no lo va a dejar así. Ok. O sea, tiene que hacer la maniobra. Ahora, cuando no se logra reducir cerrado, se tiene que abrir, ¿sí? Y luego ya lo dejamos en reposo durante 3 semanas en cama. A veces les ponemos una tracción para que no vaya a haber necrosis de la cabeza porque se lesionan los vasos. Pero toda luxación, acuérdense que es una urgencia, una luxación se tiene que reducir, ¿sí? Bueno, luxación de cadera, complicaciones. Lesión del labrum, fractura de la cabeza, fractura del cuello, fractura del troqueánter, trastrocantérica, fractura del fémur o fractura de la rótula, que puede ir acompañado todo eso con luxación de cadera. Martínez ya contestó o no contestó. Ahorita sí, pero adelante. Cázares, a la una. Sí, aquí está. Explícame qué es la posición del pudor. Es en la cual el paciente hay una aducción de la cadera y una flexión. ¿Una qué? ¿Una qué? Una aducción. Aducción de la cadera, sí. Y flexión de la rodilla. ¿Y qué más? Creo que eran las dos cosas que mencionó, ¿no? Te falta uno. No. Interna. ¿Cómo? Rotación interna. Ah, ok. Martín Cardoso. Cardoso. ¿No vino? Luna. Aquí estoy, doctor. ¿Cuál es el mecanismo de lesión más frecuente de la luxación posterior de cadera? Cuando van por un choque de auto por ir con las piernas en abducción. No, doctora. No. Choque de frente con golpe en el tablero de la rodilla, no más. ¿Sí? Ese Sí. es el mecanismo de lesión. Que lleve la abducción o aducción de la cadera es otra cosa. Pero el choque de frente con golpe en la rodilla con el tablero, ese es el mecanismo de lesión más frecuente. Esta luxación tibio-peronea nunca se ve, nos la salteamos. Y luego tenemos la luxación de rodilla, que es una lesión muy grave porque aquí se están lesionando la mayoría de los ligamentos, puede haber lesión de los meniscos, puede haber compromiso neurovascular y es una luxación, es una que aunque haya una reducción, logremos una reducción inmediata, puede dejar muchas secuelas, ¿sí? Que requieran después tratamientos posteriores. Esta
es una imagen de una rótula en una radiografía axial de la rótula que ya les había dicho que se tomaba a 30, 60 y 90 grados. Y aquí vemos esta luxación recidivante de la rótula ocurre mucho en mujeres jóvenes, sobre todo cuando andan bailando o haciendo ejercicio, que hacen más tracción sobre el cuádriceps en la parte medial, perdón, lateral, medial y se luxa, perdón, lateral y se luxa la rótula. Esto ocurre frecuentemente y es recidivante en estas mujeres porque vean aquí este cóndilo del fémur, cómo tiene su forma normal y vean este cóndilo cómo está aplanado. Este cóndilo aplanado nos permite que se luxe la rótula fácilmente hacia afuera. Cuando ocurre en agudo, el tratamiento es extender bien la rodilla y empujar la rótula hacia adentro, ¿sí? Ese es el tratamiento en agudo. Empujamos la rótula hacia adentro y después ponemos un vendaje con un rollito de gasas aquí por fuera para que empuje la rótula hacia adentro y no se vaya a volver a salir en ese momento. O hay unas rodilleras que ya traen aquí un colchoncito para empujar la rótula hacia adentro. Cuando es una recidivante que cada rato se les anda saliendo, requieren de una cirugía. Esta consiste en trasplantar la tuberosidad tibial hacia medial para que ya no jale hacia afuera. Cortamos los ligamentos de la rótula con el fémur que van aquí afuera para dar chance de que la rótula se recorra hacia medial y hacemos este trasplante de la tuberosidad tibial, ¿sí? Eso va a evitar que la rótula se vaya hacia afuera. Aquí tenemos una cirugía en vivo. Aquí estamos localizando el tendón. Aquí tenemos el tendón rotuliano, ¿sí? Tenemos el tendón rotuliano. Antes de separar la tuberosidad, perforamos, porque si no, una vez separada la tuberosidad va a ser más difícil de perforar donde vamos a meter los tornillos. Entonces aquí estamos perforando. Aquí estamos ya levantando el fragmento de hueso que lo dejamos insertado en su parte distal. Esta es la tuberosidad tibial ya levantada, ¿sí? Este es el hecho de donde se levantó. Y aquí estamos escarificando la cortical en donde vamos a poner esta parte, a trasplantar esta parte que levantamos. Aquí ya está el hecho de donde la quitamos y aquí está trasplantada hacia medial con 2 tornillos, ¿sí? Y radiográficamente pues nomás veríamos esto, ¿verdad? Lo único que se ve pues son los tornillos. Entonces, ¿esta operación para qué es? Para medializar la rótula. Esto es frecuente en mujeres jóvenes que ocurra luxación recidivante de la rótula. Bueno, la luxación periastragalina y total del astrágalo. Periastragalina se refiere a cuando se luxan todos los huesos menos el astrágalo. Y la total del astrágalo es cuando el que está luxado, como en este caso, es el astrágalo. Aquí vemos una radiografía AP de tobillo en donde vemos la tibia, peroné, y este es el astrágalo, y todo lo demás del astrágalo se luxó, todo lo demás del pie, ¿sí? Las cuñas, el calcáneo, el escafoides, todo está luxado, ¿sí? La mayoría de estas reducciones pues se logra con métodos cerrados y lo inmovilizamos por unas 5 semanas. Luxación mediotarsiana y tarsometatarsiana. Aquí vemos una luxación mediotarsiana, una luxación tarso-metatarsiana. Igual, hay que hacer una reducción cerrada. Ahora, todas las luxaciones, cuando no se logra hacer una reducción cerrada, pues hay que hacer una reducción abierta. Aquí también en este dedo en ocasiones se meten los ligamentos en ojal y no podemos reducirla. Bueno,
A ver, Luna, Sí, doctor. ¿cuál es el método de tratamiento que utilizamos más frecuentemente para la reducción glenumeral anterior? Ok. Es la reducción. ¿Cómo? La reducción. Pues todas las luxaciones se tienen que reducir, doctora. Pues ¿Cuál es el método más utilizado para luxación glenumeral anterior? Palacios, Sería la de Madsen. ¿qué es eso? Es bueno, nos comentó que era la que más se utilizaba porque ¿Cómo eh, es? Explícamela. es donde con unas vendas dijo que No, era mejor ¿cómo se llama? En no, el no son cúbito dorsal. vendas. No son vendas para empezar. Bueno, en la imagen se veía como ¿Qué les eso, dije? ¿Qué les dije que era? ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso? Se ve como una sábana. Pues una sábana. Ah, ok. Es que, bueno, ya la acerqué más y se ve ya. Entonces Luego, comentó que era mejor en ¿para qué es la posición de cúbito sábana? dorsal. ¿Para qué es la sábana? ¿Para que no le dé frío o para qué? No, no. para Pues la otra persona está reduciendo el brazo ¿Para y los qué es la sábana? ¿Cómo se llama lo que está haciendo esta persona y lo que está haciendo esta? Tracción y contratracción. Ah, La sábana es para dar contratracción. ¿De dónde está dando contratracción? ¿En qué parte del cuerpo está puesta la sábana? el tórax. En tórax. Les dije, no se pone en la axila, se pone en el tórax, ¿sí? Y ahí se da la contratracción. Muy bien. A ver, pónganse a estudiar y... ¿Cuándo viene el examen? No me acuerdo. Ah, pues terminando. Terminando luxación, dice que ya es el primer examen. Es lo que le preguntaba la clase pasada, Doc. A ver, déjenme ver el temario. En el temario está, creo que el 15 de septiembre el examen. Está muy lejos. Tiene que ser el agosto. Examen hasta el 15. No, es que vamos adelantados. Vamos adelantados. Vamos a ponerlo el próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿Eh? ¿No puede ser el próximo viernes? ¿Eh? ¿No puede ser el próximo viernes? ¿Tiene desayuno el miércoles o qué? No, pero para poder estudiar aunque sea 2 días más. Lo que no estudiaron hasta ahorita ya no lo van a estudiar. Bueno, el viernes. Lo que pasa es que el viernes yo tengo clase a las 7 de la mañana aquí en el hospital. De 7 a 8. Me tendrían que esperar a que llegara ahí en la universidad, en un salón. Sí, Doc, lo esperamos, ¿verdad? Viernes, el viernes, ¿qué sería? Déjenme ver. Es 3 de septiembre. No, digo, no sé. Sería Sí, el 3 de septiembre. entonces Si el no, el 8 de próximo septiembre. viernes. No, el 3. Entonces el miércoles
El miércoles ya tienen que presentar lesión de los nervios periféricos. Pues la presento yo también, ¿verdad? Sí, esa es la de artropatía. Vamos a empezar con lesión de nervios periféricos y el viernes el examen. Ahí les aviso cómo está lo del examen. Sí, doctor. Muy bien, Doc. Lesiones de los nervios periféricos. Como todos sabemos, la neurona está compuesta por su axón, cubierta por las células de Schwann, y entre las células de Schwann se encuentran los nódulos de Ranvier. Tenemos un perineuro, que es la más profunda, el epineuro, perineuro, endoneuro, perineuro y epineuro, que es la más externa, ¿verdad? Degeneración waleriana. Cuando se produce una sección transversal en un nervio, la zona proximal de la acción se mantiene en relación con la neurona central, ¿sí? La parte proximal pues está en relación todavía con el cuerpo de la neurona. Como el transporte axoplásmico continúa, esta parte de la acción mantiene su viabilidad. En la zona distal al corte y al dejar de comunicarse la acción con la neurona precursora, esta pierde su viabilidad. La parte distal de la lesión se muere. El axoplasma y la mielina son eliminados de los tubos endoneurales en los que se denomina degeneración waleriana. El axoplasma y la mielina son eliminados de los tubos endoneurales en lo que se denomina como degeneración waleriana, ¿sí? ¿De acuerdo? Reparación. Las células de Schwann que proliferan y dirigen la mielina se dividen y rellenan los huecos anteriormente ocupados por los axones, formando la banda de Bugner, el cuales habrían de recibir los brotes, está medio raro, regenerativos del muñón axónico si éste no se encuentra totalmente seccionado. Entonces, si no está completamente leccionado y nomás están rotas algunas neuronas, aquí está la lesión, esta parte pues se va a morir, ¿verdad? Pero esta parte empieza a producirse las células, forman la membrana de Bugner y por esa membrana va a volver a crecer el axón, ¿de acuerdo? Es como se regenera una neurona. Claro que si hay una sección en donde ya no hay una relación como esta que quede así alineado, pues el axón no va a crecer para ningún lado, se va a enmarañar aquí, se va a formar un neuroma, un tumor que se va a llamar neuroma y no va a correr el axón para ningún lado. Pero cuando las células de Bugner, cuando ¿cómo se llama? La banda de Bugner le da un caminito, entonces puede recuperar y puede crecer por ahí el axón. Si se forma una banda de Bugner y esto está muy retirado de ahí, pues no va a poder agarrar su caminito los axones. Si el tubo neuronal se encuentra interrumpido, los axones pasarán siguiendo el trayecto previo a la lesión y la recuperación general será completa. Si la lesión interrumpe el tubo endoneural, los axones producirán un gran número de ramificaciones amielínicas, las cuales progresan hacia el cabo distal y formarán la unidad de regeneración, pero pues son amielínicas, se quedan ahí en un tumorcito. Las lesiones de los nervios las podemos dividir en lesiones por compresión, por elongación o tracción y por sección nerviosa.
compresión, elongación o tracción y sección. Lesiones por compresión es la más frecuente por posición inadecuada en el curso de una intervención quirúrgica cuando la ponemos con los brazos muy abducidos en una cirugía. Posición mantenida por horas, por ejemplo, los alcohólicos que se quedan dormidos y no se mueven de su lugar. O la parálisis braquial del recién casado, que se acuesta la novia sobre el brazo del novio y como están recién casados le da vergüenza decirle que se quite porque si no lo van a divorciar en la luna de miel y ahí se queda hasta que se lesiona el plexo. Esa se llama parálisis del recién casado. Callo de fractura también puede comprimir un nervio, la hernia discal, síndrome del túnel del carpo, compresión por torniquete o cualquier otra cosa. Una lesión por compresión que dura menos de 2 horas puede recuperar en horas o días. Más de 2 horas puede llegar hasta la interrupción completa de las fibras nerviosas sin rotura del armazón conjuntivo, que es lo que se llama axonommesis. Ahorita vamos a ver qué es la axonommesis exactamente. Y se inicia una degeneración waleriana secundaria y recupera, pero en semanas, ¿sí? Porque ya hubo degeneración waleriana. ¿Qué pasa después de la degeneración waleriana? Pues aparecen las bandas de Bugner y vuelve otra vez a repararse. Como están los nervios alineados, no hubo sección, es pura compresión, pues tiene también recuperación. Las lesiones por la elongación no hay ruptura completa del nervio, hay ruptura del aparato conectivo con una hernia del parénquima afuera de la vaina nerviosa y formación de senoneuroma o neuroma verdadero si hay ruptura axónica. Va a haber isquemia y hemorragia a ese nivel. Y puede llegar a recuperar también, nomás que aquí no lo puse. Las dos, lesión por sección. Las dos extremidades nerviosas se separan por retracción elástica, separadas por un nódulo fibroso. Las fibras en vías de regeneración no conducirán más que a la formación de un neuroma. Sí, entonces, cuando las fibras nerviosas no encuentran su caminito por la banda de Bugner, pues se van a hacer bolas ahí, se van a hacer pelotas ahí en el mismo lugar y se va a formar un neuroma que es una tumoración de las puntas de los nervios que puede ser dolorosa y a veces es necesario extirparla. Tenemos dos clasificaciones, la de Sutherland y la de Sedón. Vamos a hacerle más caso a la de Sutherland porque está más fácil. Neuropraxia de Sedón o primer grado de Sutherland. Interrupción fisiológica. Los axones se encuentran intactos. La única lesión es la degeneración de las vainas de mielina. La conducción nerviosa es posible por encima y por debajo de la lesión, pero no a través de la lesión. ¿Por qué? Porque están lesionadas las vainas. ¿De qué sirven las vainas aquí? La conducción nerviosa no se logra si las vainas no están íntegras. No hay paso de iones, se escapan los iones y no va a haber una conducción nerviosa. Pero, como estas se pueden regenerar, pues va a haber recuperación. Entonces, en la neuropraxia hay recuperación. Esta recuperación puede durar hasta 6 meses. O sea, puede ser que se recupere en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses. Cuando una lesión nerviosa tarda más de 6 meses en recuperar, entonces ya debemos de sospechar que hay una sección completa, ¿verdad? La axonommesis de Sedón solamente están divididos los axones, mientras que los tubos endoneurales se encuentran íntegros, o sea, es lo contrario, lo que se garantizará que en su regeneración el axón siga su trayecto primitivo y pueda alcanzar sus terminaciones. Claro que como tiene que crecer todo este trayecto, pues tarda mucho más en recuperarse, ¿verdad?
Debido a la interrupción axonal existe degeneración waleriana distal al punto de lesión y proximal de un segmento que afecta uno o dos nódulos de Ranvier. En la misma sonosmesis, la pérdida de motor y sensitivo inicialmente es total y parecen atrofia muscular y fibrilación. Suceden fracturas cerradas, luxaciones y lesiones por presión. Desde el punto de vista clínico, inicialmente es indistinguible de la neurosmesis, pero la recuperación espontánea suele producirse. Entonces, tenemos tres cosas. Neuropraxia, recuperable, en la que está únicamente lesionada la vaina, ¿sí? La axonosmesis, la vaina está bien, pero la lesión es en el axón. Por lo tanto, va a tardar más en recuperarse, pero va a recuperar. Y la neurosmesis es una lesión total dividido en dos partes. O sea que se encuentra gravemente lesionado. Pero la regla es que, aunque aquí dice que puede regenerarse, la regla es que la neurosmesis no va a regenerar. ¿Sí? Entonces, apréndanse bien. Neuropraxia, lesión de la vaina, regenera. Axonosmesis, lesión del axón pero no de la vaina y regenera. Y neurosmesis, lesión grave, no va a regenerar. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Parálisis motora atónica. Síntomas. Parálisis, anestesia muscular distal a la lesión. Se debe sospechar una lesión nerviosa en todo el tipo de herida supraadyacente o próximo al trayecto conocido de un tronco nervioso en determinadas fracturas y luxaciones. Por ejemplo, en el tercio distal del húmero ya habíamos dicho la lesión del nervio radial. En la cabeza del peroné, por ahí por la cabeza del peroné da vuelta el nervio ciático poplito externo, que es frecuente que se lesione por traumatismos directos a ese nivel. En la fractura luxación de Montegia se lesiona frecuentemente el nervio interóseo posterior. Soriano. Soriano a la una. ¿Me oye? No se oye. ¿Aquí ya me escucho? A ver, doctora, ¿qué es la fractura luxación de Montegia? Es cuando hay... es cuando se va a fracturar el cúbito y va a haber luxación radiohumeral. Muy bien. Y luego, cuando hay fractura de la cabeza humeral, como vimos ahorita en la luxación glenumeral, puede haber lesión del nervio axilar que se continúa o que también se llama circunflejo. Y va a haber anestesia de la cara externa del antebrazo, del brazo. Los reflejos van a estar abulidos, hay pérdida de sensibilidad, alteraciones simpáticas con pérdida de sudoración. Alteraciones simpáticas se refiere a coloración, sudoración, temperatura. En las lesiones completas y por debajo de ellas se encuentra inicialmente una vasodilatación con aumento de color rosado y de la temperatura. La extremidad se vuelve fría al cabo de 2 semanas, con coloración pálida y cianótica, y se presentan trastornos tróficos en las manos y los pies. Hay atrofia muscular que no es inmediata, sino que tarda de 2 a 3 semanas. Signos. Signo de Tinel. El signo de Tinel es percutir con un dedo sobre la lesión y va a producir calambritos, ¿sí? Va a producir calambres hacia proximal o hacia distal. Es nomás así percutir así, con un solo dedo, con la punta del dedo en donde creemos que es la lesión. Se usa también para compresiones nerviosas como el túnel del carpo. Y la prueba de discriminación táctil en 2 puntos, este aparatito, vean que las puntas están cada vez menos separadas o más separadas hasta que se vuelve una sola. Y el paciente debe de diferenciar
si le estamos picando con dos puntas o si le estamos platicando con una sola. Entonces, por ejemplo, aquí el paciente debe distinguir que son 2 puntas. Si no lo distingue, quiere decir que hay una alteración de la sensibilidad. Y esto también hay que medirlo. Ya vimos, ya se la saben, la prueba, la escala de Daniel de la fuerza muscular. ¿Qué estudios vamos a hacer? Hay 2 formas de valorar la lesión nerviosa, la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa. Mediante estas pruebas de exploración se conoce si existe una lesión nerviosa, conocer su grado, el nivel donde se ha producido y la evaluación de la misma. En la electromiografía registramos los potenciales eléctricos por medio de una aguja insertada en un músculo y se mide en reposo y en contracción voluntaria. Nos da diferentes tipos de señales osciloscópicas en la neuropatía y en la miopatía. Entonces aquí estamos viendo si hay respuesta nerviosa en el músculo. Y en la electromiografía, la exploración electromiográfica es normal inmediatamente después de la lesión de los nervios y la primera alteración aparecen al cabo de 1 a 2 semanas. O sea que las primeras 2 semanas de lesionado el nervio no nos va a servir de nada la electromiografía. Tenemos que esperarnos después de las 2 semanas para poder ya definir bien si es una lesión parcial o completa. Velocidad de conducción nerviosa, estimulación electrónica de un nervio y medición de la respuesta en los músculos inervados por ese nervio. Nos da datos de velocidad de la conducción y características de las ondas. Sobre el trayecto de un nervio superficial se aplican 2 electrodos externos de estimulación y se implanta una aguja de registro en el músculo inervado por el nervio excitado. Entonces, en el músculo ponemos la aguja y con este aparatito damos toques eléctricos en el trayecto del nervio y vamos a ver la respuesta del músculo. Ahora, reparación de un nervio lesionado. La recuperación de un nervio depende de diferentes cosas. En los menores, en los niños, es mejor pronóstico. Nutrición del nervio y su lecho, gravedad de la lesión, o sea, de qué tanto está lesionada la periferia del nervio, que se quede sin irrigación. Cantidad del tejido nervioso que se reseca. Peor pronóstico en lesiones proximales. Entre más proximal la lesión es peor. Reparación precoz. Dentro de las primeras 3 semanas, si no, cada vez es peor. Nervios mixtos, o sea, motores y sensitivos, tienen peor pronóstico. La reparación epineural. Claro que es más fácil que la perineural, que se requiere más bien de microscopio, ¿eh? Esta reparación ya requiere de microscopio. Y en ocasiones hay pérdida importante que requiere de injerto muscular, de injerto nervioso. Bueno, aquí vamos a pararle. Vamos a pararle aquí. Pónganse a estudiar todos los temas porque el examen no es fácil. ¿De acuerdo? Doc, Sí. entonces el examen viene hasta luxación. Sí, hasta luxación nada más. Ok. Esto ya nervioso no viene. Pero pues es mucho. Es mucho. Ahora, si tienen dudas, el miércoles me dicen sus dudas. Ok, Entonces, gracias, doctor. Ya quedamos que el viernes el examen, el miércoles seguimos con esto. Y
hay otro tema que también voy a dar yo enseguida. Entonces seguimos con esto y con el otro y despejamos dudas de lo que hayan estudiado para el examen. Y el examen va a ser presencial, en un salón grande, conservando la distancia. Se llevan su cubrebocas. Y después, ya que me autoricen el salón, yo les aviso. Órale, pues. Sí, Muy bien, doctor. Ok. Bye bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Entonces, hasta luego.